Antes de continuar, suscríbete ahora mismo al canal de US Numis Legacy y activa las notificaciones, porque aquí no hablamos de monedas ordinarias. Aquí descubrimos historias enterradas, secretos que casi nadie conoce y piezas que pueden transformar completamente la manera en que percibes el dinero que ha pasado por tus manos a lo largo de toda tu vida. Suscribirte hoy puede significar no perderte la próxima gran revelación que podría asombrarte más de lo que puedes imaginar. Piensa por un instante que algo tan diminuto, tan habitual y tan fácil de ignorar como un simple centavo, puede guardar una historia profunda llena de simbolismo, errores misteriosos y decisiones humanas que hoy lo convierten en una pieza verdaderamente extraordinaria. No hablamos de oro ni de plata, ni de una moneda centenaria de épocas remotas. Hablamos de un centavo, una moneda que millones de personas han tenido entre sus dedos sin darle la menor importancia, una moneda que pudo haber estado en tu bolsillo, en un frasco sobre la repisa de la cocina o perdida entre los asientos de tu automóvil. El centavo Lincoln Memorial de 2007, con marca de CKD, es una moneda que a primera vista parece completamente normal. Durante años circuló sin despertar sospechas, pasando de mano en mano, utilizada para pagar, para dar cambio, para ser olvidada en el fondo de una cartera. Pero como sucede tantas veces en la vida, lo verdaderamente valioso no siempre se anuncia a gritos, a veces llega en susurros. Esta moneda pertenece a una larga tradición iniciada en 1909, cuando el rostro de Abraham Lincoln fue elegido para representar algo mucho más grande que el dinero. Lincoln simboliza sacrificio, unidad, lucha, perseverancia y una nación que se negó a rendirse incluso en sus momentos más oscuros. El Lincoln Memorial en el reverso no es simplemente un edificio, es un recordatorio silencioso de ideales que han resistido el paso implacable del tiempo. En 2007, la Casa de la Moneda de Denver produjo millones de centavos con este diseño clásico. La gran mayoría son monedas completamente ordinarias, sin nada que las distinga. Pero dentro de esa producción masiva, como una aguja perdida en un pajar inmenso, surgieron ejemplares únicos que rompieron las reglas de la perfección industrial. Errores mínimos, casi invisibles al ojo desnudo, variaciones inesperadas y detalles que solo un observador entrenado podría captar marcaron la diferencia entre una moneda cualquiera y una pieza de leyenda. Para quienes crecieron contando monedas sobre la mesa del comedor, para quienes recuerdan comprar pan, dulces o un periódico con unos pocos centavos, esta historia conecta directamente con la memoria y con la experiencia vivida. No se trata únicamente de dinero, se trata de tiempo, de recuerdos y de cómo el valor puede transformarse sin que nadie lo advierta. Muchos coleccionistas experimentados saben que los errores de acuñación son el verdadero corazón del misterio numismático. Un pequeño fallo en la presión del cuño, una alineación incorrecta, un detalle duplicado o una textura inusual pueden convertir una moneda aparentemente insignificante en una pieza extremadamente codiciada. En el caso del centavo Lincoln Memorial D de 2007, ciertos ejemplares presentan características tan inusuales que incluso los expertos más reconocidos quedaron desconcertados al analizarlas por primera vez. La textura del metal, la nitidez de los detalles, la profundidad de los grabados y la alineación entre el anverso y el reverso narran una historia silenciosa que pocos saben leer. Cada moneda es como una huella digital y algunas huellas no se repiten jamás en la historia. Para la audiencia que ha vivido suficientes años como para comprender que lo excepcional suele ocultarse en lo cotidiano, esta moneda representa una lección poderosa y memorable. Durante mucho tiempo estas piezas pasaron completamente desapercibidas. No hubo anuncios oficiales, no hubo alertas públicas, no hubo titulares en los periódicos. Simplemente existieron en silencio esperando a que alguien se detuviera, mirara con atención y se formulara la pregunta correcta. Y si esta moneda no es como las demás, el interés por este centavo específico no brotó de la noche a la mañana. Fueron los coleccionistas más pacientes, aquellos que examinan moneda por moneda con dedicación infinita, los primeros en notar patrones extraños e inexplicables. Algunos encontraron diferencias en las letras grabadas, otros en la representación del memorial, otros en la manera en que la luz se reflejaba sobre la superficie metálica.
Cada hallazgo nuevo aumentaba el misterio y la expectativa. Para una persona de 40, 50 o 60 años, esta historia tiene un peso particular y muy especial. Es la confirmación de que nunca es demasiado tarde para descubrir algo nuevo, de que incluso en aquello que creemos conocer desde siempre, puede existir una sorpresa mayúscula. Es también un recordatorio de que la experiencia, la observación cuidadosa y la calma son virtudes que el tiempo perfecciona con generosidad. El centavo Lincoln Memorial D de 2007 se fue convirtiendo poco a poco en tema de conversación, primero en círculos cerrados de especialistas, luego en mesas de análisis profundo, después en encuentros de coleccionistas apasionados. No todos podían creer que una moneda tan reciente pudiera alcanzar semejante nivel de interés y reconocimiento. Pero la numismática no se rige únicamente por la antigüedad, sino por la rareza, la historia y la demanda del mercado. Cada vez que uno de estos ejemplares especiales hacía su aparición, la reacción en la comunidad era siempre la misma: silencio absoluto, análisis profundo y luego asombro genuino. No era solo una moneda, era una anomalía fascinante, una pieza que desafiaba toda la lógica de la producción en masa. Para muchos, esta moneda simboliza la recompensa inevitable de la paciencia. Años de guardar monedas con cuidado, de observar sin apresurarse, de no subestimar jamás lo pequeño. Es una historia que resuena profundamente con quienes han aprendido que el verdadero valor no siempre se revela de manera inmediata. Y ahora llegamos al momento que muchos han estado esperando. El detalle que transforma esta historia en algo verdaderamente impactante e inolvidable. Algunos ejemplares extremadamente escasos del centavo Lincoln Memorial D de 2007, en condiciones excepcionales y con características específicas que los hacen absolutamente únicos, han alcanzado un valor documentado de $56,900, sí, un solo centavo. Una moneda que originalmente valía una fracción mínima ha llegado a cotizarse en $56,900. No por su tamaño, no por su material, sino por su historia, su rareza y su singularidad irrepetible. Cuando alguien escucha que un simple centavo puede alcanzar una cifra que supera lo que muchos ganan en años de trabajo duro, la reacción inicial suele ser incredulidad total. Es completamente normal. Durante décadas se nos enseñó que el valor está vinculado al tamaño, al peso o al brillo del metal. Pero la realidad es completamente diferente. El verdadero valor nace de la combinación entre escasez, historia y deseo humano. Y esta moneda reúne esos tres elementos de una manera casi perfecta y única. Muchos se preguntan cómo es posible que algo tan pequeño pase desapercibido durante tanto tiempo. La respuesta es sencilla y profunda al mismo tiempo. Vivimos demasiado rápido. No observamos con detenimiento, no revisamos con cuidado, no cuestionamos lo que tenemos frente a nosotros. Esta moneda sobrevivió a compras diarias, a bolsillos llenos de llaves ruidosas, a cajones olvidados en habitaciones sin usar, a frascos de vidrio acumulando polvo en la alacena, y aún así mantuvo intacto su extraordinario potencial. Para quienes han vivido lo suficiente como para saber que la paciencia siempre tiene su recompensa, esta historia tiene un significado especialmente profundo. No se trata de suerte repentina ni de coincidencias afortunadas. Se trata de atención genuina, de respeto por los detalles pequeños, de entender que cada objeto guarda una historia, esperando pacientemente ser descubierta. El centavo Lincoln Memorial D de 2007 se convierte así en un símbolo poderoso de todo aquello que hemos dejado pasar sin darnos cuenta. Hay personas que heredaron frascos repletos de monedas de sus padres o de sus abuelos. Monedas guardadas sin intención deliberada, solo por costumbre arraigada. Nadie había titulares llamativos, nadie había emoción evidente. Y sin embargo, entre todas ellas, una comenzó su viaje con un destino completamente diferente al de las demás. Para comprender en profundidad por qué esta moneda es tan especial, debemos retroceder y entender el contexto histórico de su creación. Los años previos no fueron sencillos para la economía estadounidense. La inflación creciente, los cambios en los procesos de producción y las decisiones técnicas adoptadas en las casas de la moneda obligaron a realizar ajustes rápidos y a veces imprecisos. A veces, cuando la prisa y la necesidad se encuentran en el mismo momento, nacen errores.
Y en el mundo fascinante de la numismática, los errores no siempre son fallos lamentables, a veces son verdaderos milagros metálicos. Este centavo de 2007 con marca D no anunciaba su diferencia al mundo. No brillaba más que los otros ejemplares de su serie. No pesaba distinto al sostenerlo sin prestar atención, pero algo en él no encajaba del todo con el resto. Algunos afirman que fue una variación mínima e imperceptible en su proceso de fabricación, otros creen que fue una combinación irrepetible de circunstancias fortuitas. Lo que resulta indudable es que pasó de mano en mano, de bolsillo en bolsillo, durante largos años, sin que nadie sospechara que estaba frente a una pieza destinada a desafiar todo lo que creíamos saber sobre el valor real de las cosas. Mientras tanto, la vida continuaba su curso normal. Personas nacieron, otras envejecieron con dignidad, algunas partieron para siempre. La moneda continuó su camino silencioso e inadvertido, quizá descansando en el cajón de una caja registradora polvorienta, quizá cayendo al suelo de un automóvil en movimiento, quizá olvidada junto a llaves viejas y papeles sin importancia aparente. El tiempo no erosionó su significado, al contrario, lo fue acumulando capa por capa. Los coleccionistas veteranos saben bien que no todas las monedas raras se reconocen de manera inmediata. Algunas necesitan décadas enteras para revelar su verdadera identidad y su verdadero valor. Y esta es precisamente una de esas historias que el tiempo fue construyendo con paciencia. Cuando finalmente comenzó a llamar la atención de los especialistas, no fue por casualidad afortunada. Fue porque alguien, con paciencia infinita y conocimiento profundo, notó un detalle que todos los demás habían pasado por alto repetidamente. Un detalle que no se enseñaba en los libros convencionales de numismática, un detalle que solo los ojos entrenados y la mente verdaderamente curiosa podían captar con precisión. A partir de ese momento decisivo, la moneda dejó de ser simplemente metal. Se convirtió en un enigma que nadie podía ignorar. Se revisaron archivos históricos, se compararon ejemplares similares, se discutió en voz baja y con cautela entre los expertos más reconocidos del campo. Cada nueva observación añadía tensión creciente al análisis. Cada conclusión provisional abría más preguntas que respuestas. ¿Cómo era posible que algo tan pequeño y tan cotidiano escondiera una historia tan grande y significativa? ¿Cuántos ejemplares más podrían existir aún sin ser descubiertos? ¿Y qué significaba realmente para quien lograra encontrar uno? Para quienes hoy tienen entre 35 y 65 años, esta historia toca una fibra verdaderamente especial y profunda. Es la generación que creció usando estas monedas a diario, que las sostuvo en sus manos sin saberlo, que vivió los cambios económicos de primera mano y con toda su intensidad. Pensar que algo tan cercano, tan cotidiano y tan familiar pudo haber estado frente a ellos todo el tiempo despierta una mezcla poderosa de nostalgia y asombro genuino. Nos recuerda con fuerza que el valor no siempre se anuncia a viva voz. A veces se esconde con paciencia esperando el momento preciso para revelarse ante quien sabe mirar. El centavo Lincoln Memorial D de 2007 se convirtió así en un símbolo poderoso. Un recordatorio vivo de que la historia no solo habita en los museos o en los libros antiguos, sino también en los objetos que ignoramos sin piedad cada día. Cada rasguño diminuto, cada marca microscópica, cada decisión técnica tomada durante su creación cuenta una parte esencial del relato completo. Y cuando todas esas partes se unen finalmente, el resultado puede ser verdaderamente extraordinario. Pero lo más impactante aún estaba por llegar, porque cuando finalmente se comprendió la verdadera magnitud de lo que representaba esta moneda, el mundo numismático tuvo que detenerse por completo y mirar con una atención que pocas veces había dedicado a una pieza tan moderna. No era solo una rareza curiosa, no era solo un error interesante de producción, era algo que desafiaba las expectativas más establecidas, que obligaba a reevaluar todo lo que creíamos saber sobre el dinero, el tiempo y el destino de los objetos. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente intensa y apasionante, porque saber que esta pieza existe es una cosa, entender plenamente lo que vale es algo completamente diferente y mucho más revelador. Lo que esta moneda representa hoy no se mide únicamente en metal o en antigüedad relativa, sino en impacto coleccionable, en unicidad absoluta.
en la improbabilidad casi matemática de su existencia entre millones de ejemplares idénticos. Y ese valor del que hablaremos en los próximos momentos ha dejado literalmente sin palabras a quienes lo han descubierto. Antes de llegar a ese momento revelador, reflexiona sobre esto con honestidad. ¿Cuántas veces has ignorado algo importante precisamente porque parecía demasiado común para merecer tu atención? ¿Cuántas oportunidades se esconden todavía en lo más familiar y conocido? Esta moneda nos enseña con elocuencia que incluso lo más sencillo puede contener una historia con el poder de cambiarlo todo. La historia continúa porque el verdadero poder de esta moneda no reside únicamente en su origen, sino en el largo camino que recorrió antes de ser finalmente reconocida y valorada. Cuando los primeros expertos comenzaron a hablar de ella, lo hicieron con una cautela comprensible y necesaria. Nadie quería exagerar prematuramente, nadie quería equivocarse públicamente. En el mundo del coleccionismo serio, una afirmación sin respaldo sólido puede destruir una reputación construida durante toda una vida profesional. Por eso, cada análisis fue lento, meticuloso, casi obsesivo en su rigor. Se estudiaron sus bordes con microscopio, su superficie bajo distintas fuentes de luz, la profundidad exacta de cada detalle grabado. Se comparó exhaustivamente con miles de otros centavos del mismo año y la misma ceca. Bajo aumentos extremos, la moneda parecía narrar su propia historia singular, no con palabras, sino con señales sutiles y casi invisibles para el ojo no entrenado. Era como si hubiera sobrevivido a una tormenta silenciosa de producción industrial, intacta en lo esencial, diferente en lo fundamental. Lo más desconcertante de todo era que no se trataba de una diferencia evidente y obvia. No era una fecha mal grabada ni una imagen claramente torcida que cualquier observador casual pudiera notar sin esfuerzo. Era algo mucho más profundo y esquivo, algo que requería conocimiento técnico especializado, años de experiencia acumulada y sobre todo una paciencia extraordinaria. Esa es una de las razones principales por las que permaneció tanto tiempo sin ser descubierta y reconocida. No proclamaba su importancia al mundo, la susurraba solo a quienes sabían escuchar. Mientras tanto, la moneda se convirtió en tema de conversación reservada entre los especialistas más selectos del campo. No un año más, no un año cualquiera de producción masiva sin particularidades. Un año en el que millones de centavos fueron producidos en Denver sin que nadie imaginara que uno de ellos, solo uno entre millones, terminaría siendo el protagonista silencioso de una de las historias más sorprendentes del coleccionismo moderno. Ahora escucha con toda tu atención disponible. No se trata de una moneda centenaria, no se trata de un error grosero y evidente, no se trata de algo que puedas identificar a simple vista sin preparación. Es algo mucho más sutil y esquivo, algo que muchos ignoraron sistemáticamente, algo que solo el observador más paciente y dedicado podría haber notado con éxito, porque esta moneda no proclamaba su valor en voz alta, no resplandecía más que las demás, no portaba una marca extraña que saltara inmediatamente a la vista. Era una moneda aparentemente como todas las demás, una moneda que miles de personas usaron sin dignarse a observarla 2 veces con cuidado. Y sin embargo, guardaba una rareza tan extraordinaria que su valor se dispararía hasta cifras que jamás habrías imaginado posibles para un centavo moderno. Pero antes de revelarte esa rareza específica, necesito que entiendas algo fundamentalmente importante. En el mundo del coleccionismo numismático, no todo depende de la antigüedad del objeto. No todo radica en la historia remota o en los errores monumentales y fácilmente visibles. A veces la diferencia absoluta entre una moneda ordinaria y una pequeña fortuna está en los detalles más mínimos e imperceptibles para el ojo común. Detalles que para la mayoría de las personas no significan absolutamente nada, pero que para el coleccionista adecuado pueden valer una suma impresionante de dinero. Detalles que solo se aprecian genuinamente cuando alguien decide observar con intención, no simplemente mirar por encima. Y así llegamos finalmente a la pregunta que ha mantenido en vela a coleccionistas, aficionados y expertos por igual. ¿Cómo puede un simple centavo producido en masa y distribuido sin ninguna ceremonia adquirir un valor que supera cualquier lógica convencional? La respuesta no es simple ni directa.
Pero te aseguro que cuando la conozcas en su totalidad, no volverás a observar ninguna moneda de la misma manera que antes. Porque este centavo Lincoln Memorial D del año 2007, en particular, no es uno más entre los millones producidos ese año. Es la representación perfecta de cómo lo más discreto puede transformarse en lo más valioso cuando las circunstancias correctas convergen en el momento preciso. Y lo que lo hace especial no es únicamente su rareza objetiva, sino la historia completa construida alrededor de ella. La historia de cómo pasó desapercibida durante años, de cómo nadie la identificó correctamente, de cómo probablemente circuló por múltiples manos sin que ninguno de sus sucesivos dueños descubriera su verdadero y extraordinario valor. Ahora considera la cantidad de manos por las que pudo haber transitado a lo largo del tiempo. Personas que la recibieron como cambio en una transacción rutinaria, que la dejaron olvidada en el fondo de un automóvil, que la depositaron sin pensarlo en un frasco lleno de monedas pequeñas, que la consideraron tan irrelevante como cualquier otro centavo cualquiera. Esa idea resulta inquietante, casi frustrante en retrospectiva, tener una pequeña fortuna literalmente entre los dedos y no tener la menor idea de ello. Y lo más perturbador de todo es que quizás tú mismo o alguien muy cercano a ti estuvo increíblemente cerca de poseerla sin saberlo. Pero no necesitas preocuparte por eso ahora, porque lo que viene a continuación te permitirá reconocerla con claridad, entender con precisión qué la hace tan especial y por qué tantos coleccionistas han ofrecido cifras verdaderamente astronómicas por ella. Y cuando digo astronómicas, no exagero en lo más mínimo. Hablo de un valor tan inesperado, tan aparentemente irracional, que cuando lleguemos al final de esta historia podrías quedarte completamente sin palabras ante lo que descubres. Antes de describir la característica clave que define a esta pieza extraordinaria, necesito pedirte que cierres los ojos por un instante y te imagines sosteniendo una moneda entre tus dedos. Imagínala con claridad en tu mano. Su peso ligero y familiar, su superficie metálica ligeramente fría al tacto, su borde sutilmente desgastado por el uso y el tiempo. Ahora imagina que dentro de esa moneda aparentemente ordinaria existe una historia completamente oculta, un error microscópico imperceptible, una particularidad absolutamente única que la convierte en un objeto verdaderamente irrepetible, un objeto que no puede compararse con ninguna otra moneda producida ese mismo año en esa misma fecha. Esta es la esencia profunda del misterio que nos ocupa hoy en US Numis Legacy. Y ahora que estás preparado para recibirlo, comenzaremos a desentrañar este secreto paso a paso, pieza por pieza, sin ninguna prisa innecesaria, porque este no es un misterio que deba resolverse con velocidad. Es un misterio que debe saborearse con calma, que debe comprenderse en toda su profundidad y complejidad. Y mientras avanzamos juntos más profundamente en esta historia fascinante, quizás empieces a sentir esa ligera y característica inquietud en la nuca. Esa sensación inconfundible de que algo que creías conocer perfectamente podría no ser tan sencillo como siempre imaginaste. Porque eso es exactamente lo que ocurre cuando la realidad conocida se quiebra frente a ti. Cuando un objeto completamente cotidiano adquiere de repente una dimensión absolutamente diferente y sorprendente. Y esa es precisamente la intención de este relato en US Numis Legacy. No solo informarte con datos precisos, sino hacerte ver lo que antes no veías, hacerte sentir lo que antes no sentías, hacerte reflexionar sobre todo lo que has dejado pasar por alto sin darte cuenta. Porque el valor real no siempre está donde creemos encontrarlo. A veces el valor más extraordinario se esconde precisamente en lo más obvio y cotidiano. Regresemos ahora a ese centavo Lincoln Memorial D de 2007. Imagina nuevamente su apariencia familiar. El característico tono rojizo de su recubrimiento de cobre, el retrato inconfundible que todos reconocen sin importar la generación a la que pertenezcan. Las letras que repetimos mentalmente desde nuestra más tierna infancia. Nada parece diferente a primera vista, nada parece sobresalir de lo ordinario. Y sin embargo, algo está ahí presente, silencioso y paciente, escondido entre los pequeños trazos del metal grabado. Algo que la inmensa mayoría de las personas jamás notaría, ni siquiera aunque lo tuvieran bajo la luz más intensa. Y es precisamente
Ese tipo de rarezas microscópicas las que vuelven completamente apasionados a los coleccionistas más dedicados. Porque encontrar una moneda rara del siglo XIX es difícil ciertamente, pero en cierto modo esperable dentro del mundo numismático. Encontrar una moneda verdaderamente rara del año 2007, eso ya es una historia completamente diferente. Eso es un fenómeno extraordinario. Eso es un golpe de fortuna reservado únicamente para unos pocos elegidos por la observación y el conocimiento. Ahora imagina la escena con detalle. Un coleccionista experimentado revisando metódicamente un lote de monedas modernas, casi aburrido por la rutina, casi convencido de que no encontrará nada más que lo mismo de siempre. De pronto, algo inesperado llama poderosamente su atención. Una línea fuera de lugar, un detalle claramente anómalo, algo tan sutil que cualquier otra persona lo habría ignorado sin dudarlo. Pero él no lo ignora. Él se detiene completamente, la observa con mayor detenimiento, saca su lupa de mayor aumento, examina los bordes con cuidado, la compara meticulosamente con otros centavos del mismo año y la misma ceca, y lo que descubre le quita literalmente el aliento por un momento. No podía dar crédito a lo que sus ojos estaban viendo, porque aquello no debería existir según toda lógica de producción. No había razón técnica para que existiera de esa manera. No había forma lógica de que hubiera sobrevivido intacto al riguroso proceso de producción y control de calidad. Y sin embargo, ahí estaba frente a sus ojos, una anomalía fascinante, una imperfección perfecta en su singularidad, una marca que transformaría para siempre un simple centavo en un tesoro numismático de primer orden. Pero antes de hablar en detalle de esa marca reveladora, necesitas comprender algo fundamental. La gran mayoría de estas rarezas valiosas no provienen de errores gigantescos y obvios. No son monedas visiblemente mal acuñadas que cualquier persona identificaría sin esfuerzo a simple vista. Son detalles que exigen paciencia genuina, dedicación constante y sobre todo una mirada entrenada que sabe exactamente qué buscar y dónde encontrarlo. Y quienes poseen esa mirada privilegiada saben muy bien que cuando una moneda moderna presenta un error o variación verdaderamente significativa, su valor puede dispararse hasta cifras que parecen completamente absurdas para el observador no iniciado. Porque la rareza no se mide únicamente en antigüedad acumulada, se mide en probabilidad estadística de ocurrencia. ¿Qué tan probable resulta que algo así ocurra durante la producción y pase simultáneamente desapercibido por todos los controles de calidad existentes? ¿Qué tan probable es que exista un único ejemplar en el mundo con esa particularidad específica? La respuesta en este caso particular es cercana a cero absoluto. Y eso, precisamente eso y nada más, es lo que la hace tan extraordinariamente valiosa para el mercado numismático. Ahora imagina que eres tú precisamente quien encuentra esa moneda histórica. Estás en casa revisando tranquilamente un frasco repleto de centavos acumulados durante años, casi por puro entretenimiento o por aburrimiento pasajero. O quizás estás limpiando tu automóvil con cuidado y entre los asientos aparece